Muy buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión del curso de plantación de iglesias. En las semanas anteriores hemos estado meditando, reflexionando un poco acerca de los requisitos para poder plantar una nueva obra, los pasos, las consideraciones que hay que tener al momento de empezar esta aventura de fe que es plantar una nueva congregación. Sin embargo, no hemos hablado todavía, y vamos a hacerlo hoy, de cómo poder hacer sostenible la gran comisión. Lo que no queremos, hermanos, es empezar una nueva obra y detenernos allí. Lo que estamos hablando es que si vamos a hacer sostenible la labor de la Gran Comisión, entonces tenemos que pensar en función de multiplicación. Es decir, la mejor manera, como ya lo hemos dicho anteriormente, la mejor manera de poder cumplir la Gran Comisión es por medio de la plantación de iglesias, y lo que queremos entonces es poder animar a los estudiantes a pensar en implementar un movimiento de plantación de iglesias, es decir, no conformarnos, no quedarnos solamente con plantar una nueva obra y dejarlo allí, sino continuar. Sea que mi llamado corresponda más bien al de un pastor de una sola iglesia, o sea que mi llamado vaya por el lado de un plantador de iglesias, igual la aquello que va a ser sostenible la labor de la Gran Comisión es cuando vamos en búsqueda de plantar muchas iglesias. Y para esto hay que tener en cuenta varios aspectos. Lo primero, y le hemos hablado también a lo largo de este curso, lo primero es tener una adecuada visión. ¿Sí? Nuestra visión no puede ser tan pequeña como solamente conseguir un templo y tener lo necesario para que una iglesia pueda funcionar. ¿Sí? Eso es algo bueno, eso es algo que en cierto sentido es necesario, pero no es el fondo de la gran visión. También tenemos que tener en cuenta el desarrollo de las personas, de los líderes que van a poder sostener ese trabajo. No queremos solamente pensar en función de los líderes de nuestra propia iglesia, queremos tener una visión un poco más global. También es importante entender cómo encajan las labores de evangelismo, discipulado y misiones dentro del contexto de una iglesia recién plantada, y cómo el fortalecimiento de estas actividades nos va a llevar indefectiblemente a pensar en aperturar nuevas iglesias. También queremos pensar en el tipo de estructura que nos va a ayudar a sostener este esfuerzo, y para eso tenemos entonces que pensar, tenemos que organizar y vamos a proponer un esquema de trabajo, un modelo de trabajo que nos va a ayudar a poder empezar una nueva obra, for, fortalecer a los líderes, consolidar esta nueva congregación e ir a buscar una siguiente plantación de iglesias. Esa es la idea. Los movimientos de plantación de iglesias se caracterizan justamente por eso, porque no se detienen, son dinámicos. Están plantando una iglesia, terminan la plantación y empiezan otra plantación de iglesias. Y en esto se hace realidad este dicho, este principio que hemos dicho y hemos repetido a lo largo del curso: iglesias plantan iglesias. Queremos que nuestras congregaciones tengan la visión. ¿Cuál es la visión? Ver a Dios siendo adorado por hombres de toda tribu, lengua y nación, cumpliendo, y cómo lo vamos a hacer por medio del cumplimiento de la gran comisión. Y entonces estas iglesias recién plantadas son intencionales en la formación de nuevos líderes, son intencionales en la labor de evangelismo, discipulado, de entrenamiento, capacitación y envío de nuevos líderes para inmediatamente continuar el proceso de plantación de iglesias. Si no vamos a entender esto, si primero no comprendemos que la principal labor de la iglesia, la más grande labor que tiene que hacer la iglesia es la gran comisión, es llevar el evangelio. ¿Sí? Esto es, por supuesto, no lo único que tiene que hacer. La iglesia existe en primer lugar para darle la gloria a Dios. La iglesia existe en primer lugar para adorar a Dios. La iglesia existe en primer lugar para darle la alabanza de vida al Señor. Y una de las maneras como hacemos esto es a través de predicar el Evangelio a todas las naciones. Es una de las maneras por medio de lo cuales lo hacemos. Entonces, la misión en la cual debe estar embarcada la iglesia es la de llevar el Evangelio a todas las naciones. Por ello,
todos los creyentes en la congregación tienen que estar inmersos en esta labor. Toda la iglesia tiene que estar direccionada hacia esta labor, entrenando nuevos líderes, evangelizando nuevas personas, enseñando a la iglesia, aún direccionando los fondos económicos de la iglesia, con el fin de crear un proceso que pueda permitirnos aperturar iglesias en el corto plazo. Con respecto a esto hay temores, ¿no? Cuando uno planta una iglesia, las preguntas siempre son: ¿cuánto es el tiempo que se debe de esperar para poder ir en pos de plantar una nueva iglesia? Eh, ¿Acaso la iglesia recién formada no necesita muchos años todavía para consolidarse, para que recién pueda pensar en aperturar una iglesia hija? Bueno, no es lo que vemos en el ejemplo del Nuevo Testamento, no es lo que vemos que funciona en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, y ciertamente nunca se va a dar un momento en el cual digamos que nuestra iglesia ya no necesita nada y que ya puede dedicarse a la plantación de iglesias. Todas las iglesias necesitan algo. Todas las iglesias batallan con falta de recursos, con falta de personal, con falta de diferentes circunstancias. Entonces, esperar que llegue un momento perfecto en el cual la iglesia no tenga ninguna necesidad para recién embarcarnos en el proceso de plantear una nueva obra, pues es un poco ingenuo, por decirlo menos. Todas las iglesias tienen necesidad y siempre la van a tener. Entonces, ese no puede ser el criterio que utilicemos para determinar cuándo es el tiempo de poder plantar una nueva obra. El criterio que necesitamos para poder discernir cuándo es el tiempo para plantar una nueva obra va más bien por el resultado de cuán intencional hemos sido en aplicar este proceso a nuestra congregación. Es decir, si en mi iglesia nueva yo no me he dado el trabajo de formar nuevos líderes y no tengo nuevos líderes a quien enviar una nueva obra, pues definitivamente ya tengo grandes puntos de desventaja. Si yo no he sido lo suficientemente intencional para propiciar esta cultura de discipulado, de crecimiento en la iglesia, eh, pues sería un poquito irresponsable pensar en aperturar una nueva. Eso no significa que vamos a esperar que la iglesia sea completamente santa y ausente de errores, ausente de pecados, porque eso tampoco no va a suceder nunca, por lo menos en este lado de la vida. ¿Cuál es el criterio entonces que debiéramos de utilizar para decidir cuándo es el momento para poder plantar una nueva congregación? Bueno, el principal criterio que tenemos que utilizar es el criterio de la Gran Comisión. ¿Cuándo debemos plantar una nueva obra? Siempre debiéramos estar pensando en plantar nuevas obras, y cuando nos lo determine, ¿no?, el proceso que estemos implementando de desarrollo en nuestras congregaciones. Para ello, necesito no solamente formar nuevos líderes, necesito transmitir esa visión a los hermanos para que todos entiendan que estamos en la iglesia, pero nunca nos vamos a detener ni estancar, sino que siempre estamos preparando nuevas personas para poder ir a aperturar nuevas congregaciones. Entonces, una vez que yo termine ese proceso, tenga personas preparadas eh, por mí, por en este caso por el plantador, por el pastor, y tenemos lugares donde poder, lugares con necesidad, donde poder apuntar e ir, pues ya es el momento adecuado para poder empezar una nueva congregación. Entonces, mucho va a depender de qué tan intencional soy al momento de preparar líderes, al momento de disponer los recursos necesarios para poder empezar iglesias hijas. Tim Keller nos dice que todos los grandes desafíos evangelísticos del Nuevo Testamento son básicamente llamados a plantar iglesias, porque eh, después de la dispersión por motivo de la muerte de Esteban en Hechos capítulo 8, la persecución de la iglesia a manos de Saulo, los creyentes se dispersaron bastante lejos de Jerusalén y de la iglesia central que había sido empezada en Hechos capítulo 12 en Pentecostés. Y una de las necesidades que había entonces era que los creyentes siguieran reuniéndose, ya no lo podían hacer en el templo, pero pudieran reunirse, y muchos de ellos empezaron las primeras congregaciones, llamémoslo así, empezaban en el contexto de las sinagogas, pero no todos los pueblos tenían sinagogas. Y
muy pronto empezó también la persecución de parte de los judíos, así que las sinagogas ya no eran un lugar apropiado para que los creyentes pudieran reunirse. Es allí donde vemos entonces la importancia de las iglesias en casas y cómo cada ciudad tenía sus iglesias locales, donde los creyentes se reunían para adorar, para alabar, para servir al Señor juntos. Y eso justamente, o hacia eso es justamente hacia lo que queremos nosotros llegar. Muchas personas piensan, no podemos plantar una nueva iglesia o una iglesia hija porque, bueno, no tenemos líderes. Y eso es más que una razón, es una acusación contra mí mismo porque estoy diciendo que yo no he desarrollado nuevos líderes. Otros dicen, bueno, no podemos plantar una nueva iglesia hija porque nuestra iglesia se va a quedar sin sus mejores líderes. Y eso es un poquito desconfiar de la soberanía de Dios, ¿no? Dios es el que levanta nuevos hombres, el que conoce la necesidad de cada iglesia y eh, si nosotros soltamos, ¿sí? Y dejamos ir a hermanos para que planten una nueva obra, pues Dios va a levantar más. Dios va a levantar más personas que puedan llevar adelante la obra del Evangelio. La tercera razón que muchas veces nosotros ponemos para no plantar nuevas iglesias es que no tenemos los recursos económicos para empezar una nueva obra, no tenemos recursos económicos para alquilar un local o para comprar un terreno, para comprar equipos. Entonces, mientras no tengamos esos recursos económicos, pues no podemos plantar una nueva iglesia. Y eso también no es tan adecuado, porque, y en la línea un poco de lo que dice el doctor Keller, cuando se consideraba una iglesia ya como tal, ¿no? Y lo hemos estudiado también en sesiones anteriores. No necesitamos realmente un templo, sino necesitamos simplemente un lugar donde los creyentes de común acuerdo decidan reunirse semanalmente. Entonces, eh, no necesitamos, si lo tuviéramos, pues gloria a Dios, pero no necesitamos tener un local fijo, alquilado, comprado, para poder empezar una nueva congregación. ¿Qué es lo que sí necesitamos? Voluntad. Voluntad de cumplir la gran comisión, voluntad de ajustarnos de lo que nosotros normalmente pensamos que una iglesia debe ser, una iglesia organizada, con ministerios, con un local alquilado propio, a lo que la iglesia debe de ser realmente según lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso es un grupo de creyentes simplemente. Un grupo de creyentes que se reúnen regularmente, independientemente del lugar donde se van a reunir, con el propósito de adorar a Dios, de llevar su palabra, de crecer espiritualmente. Entonces, de eso justamente es de lo que estamos hablando. El pastor Charles Spurgeon decía, animamos a los miembros a que nos dejen para fundar otras iglesias. Mejor dicho, les persuadimos a que lo hagan. Les pedimos que se esparzan por la tierra para hacer la buena semilla, la cual Dios bendice. Yo creo que entre tanto que hagamos esto, debemos prosperar. Y esto tiene que ver más bien con alinearnos con la voluntad y el propósito de Dios. Definitivamente, siempre lo digo, nunca debemos de orar para preguntar al Señor si es su voluntad que plantemos iglesias. Es su voluntad que plantemos iglesias. La pregunta más bien tiene que ser, o la oración más bien tiene que ir dirigida hacia dónde plantaríamos una nueva obra y cuándo es el tiempo correcto. Eh, una de las cosas muy importantes que podemos hacer es fomentar esta cultura en toda la iglesia, que todos los hermanos entiendan hacia dónde se está dirigiendo la congregación. Tenemos como meta plantar una nueva obra y todo el trabajo, el esfuerzo, la oración tiene que ir dirigida hacia hacia ese norte. Entonces, y en la medida que sea yo fiel a esa convicción, entonces la iglesia estará cada vez más rápido, preparada para poder entrar en este desafío de plantar iglesias de una manera pues sostenida en el tiempo. Aquí tenemos un cuadro que ya lo hemos visto anteriormente, básicamente un pequeño modelo de cómo nosotros podemos entrar en este proceso de plantar nuevas iglesias y como usted puede ver, básicamente lo que hacemos es tener este esquema de evangelismo, ¿sí? Evangelismo en las casas, evangelismo en las calles, discipulado de los nuevos creyentes, aquellos que el Señor está permitiendo que lleguen por medio de este trabajo, luego levantar líderes de esos mismos creyentes que hemos ganado para el Señor, esos mismos creyentes formarlos en la palabra de Dios y en los aspectos espirituales básicos y plantar simplemente una iglesia. ¿Dónde? Pues en una casa,
una casa, en un local alquilado, en un templo, según los recursos y la particularidad de cada iglesia, pero plantar iglesias. Así, sin más, sí, es lo que vemos, es lo que vemos. No, no vemos en todas los viajes misioneros de Pablo, nunca vemos mayor requisito para plantar una iglesia que simplemente el que hayan creyentes en un lugar que necesiten ser edificados. ¿Sí? Entonces, eh, una vez que nosotros evangelizamos, discipulamos, vamos formando líderes, ya podemos pensar en plantar una nueva obra o darle el estatus de obra a este grupo que se ha estado consolidando, que se ha estado formando con el tiempo. La plantación de iglesias entonces nos permite poder ir cada vez más lejos y obviamente cada una de esas iglesias pues igual seguirá aperturando grupos, núcleos, células, otras iglesias y con esto seguimos avanzando en función de llevar el Evangelio a todas las naciones y el ciclo continúa. Esa es un poco la idea, ¿no? Eh, Hacerlo sostenible, hermanos. La idea es de que la iglesia, una vez que ha sido formada, que ya está plantada, no se estanque, no se cristalice, no se detenga, sino que continúe trabajando, continúe llevando la palabra de Dios, entrenando nuevas personas, llevando la palabra de Dios a otros lugares. Esa es la idea. A esto le llamamos un movimiento de plantación de iglesias. Una de las cosas eh, mejores que podemos hacer cuando pensamos en este movimiento de plantación de iglesias es tener nuestras expectativas y nuestras prioridades alineadas, ¿sí? No puedo entrar en este desafío de plantar nuevas iglesias si sigo teniendo una mentalidad de una sola iglesia muy grande. eh, entonces, si estoy pensando en una sola iglesia muy grande, mi principal preocupación es un templo, mi principal preocupación son equipos y toda la infraestructura relacionada a esto. El problema es que sí, puedo tener un templo muy grande, puedo tener equipos, puedo tener todos esos recursos, pero no estoy ganando más personas. Los nuevos creyentes no se están discipulando, no se están formando, mejor dicho, como líderes y no estoy yendo cada vez más lejos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿para qué vivimos? ¿Vivimos para procurar darle la gloria a Dios por medio de establecer nuevas congregaciones locales cada vez más lejos? ¿O vivimos para nuestra reputación personal, para ser conocidos como los pastores de iglesias muy grandes? Eh, Creo que la respuesta la tiene cada uno de nosotros. La idea es renunciar a todo ello y abrazar la visión de Dios, llevar la palabra de Dios cada vez más lejos en función de lo que Dios nos concede en su gracia y en su misericordia. Entonces, esta pequeña clase era más que nada una reflexión, un ánimo a nosotros, los hermanos, aquellos que estamos involucrados en la plantación de iglesias, para no detenernos. No queremos empezar una obra, hermanos, y que pasen 10, 15 años y esa obra esté bien, siga allí, estable, pero nada más. ¿No? Queremos pensar en este proceso dinámico de plantar nuevas iglesias cada vez más lejos. Y eso requiere intencionalidad, requiere un esfuerzo, requiere un trabajo que estoy seguro que Dios nos va a ayudar para poder lograrlo. Al final lo único que queremos es dar a conocer el nombre de su Hijo, ¿sí? Entonces, esa es un poco la idea, hermanos, ¿no? Para poder, ¿se puede plantar entonces o se puede pensar en un movimiento de plantación de iglesias? Sí, sí se puede, pero tenemos que tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Vamos a pensar más en un templo, una infraestructura, o vamos a pensar en función de grupos de creyentes reunidos, cada uno buscando al Señor. Estamos apostando por eh, edificar nuestra propia iglesia y concentrarnos solo en ella, o estamos enfocándonos en llevar la palabra más allá de nuestras narices, ¿no? Más allá. Todo depende, hermanos. ¿Cuál es la visión que perseguimos? Porque la visión que perseguimos es de aquella que nos va a llevar hacia lo que estamos buscando. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esta ha sido una breve reflexión y sigamos permaneciendo, perseverando en este curso
Ya nos faltan 2 clases para terminar. La siguiente estaremos meditando un poquito acerca de las células, de los grupos pequeños, de las iglesias en casas, cuáles son las particularidades y cómo podemos trabajar de una manera adecuada con ellos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos.